En este video vamos a ver cómo cronometrar eventos. Iniciamos con un evento que consiste en oprimir un interruptor y vamos a medir la diferencia de tiempos entre dos pulsaciones. Para comenzar, veamos el diagrama de conexiones del circuito que se ve en la pantalla. Lo que tenemos es un Arduino Nano que está conectado en un protoboard con los siguientes componentes: un switch, una resistencia, otra resistencia para el LED y alambres de conexiones. Vamos a conectar a la terminal 4 de Arduino la entrada del switch. La forma en que está conectado el switch es por un lado a 5 volts, después el switch, después una resistencia a tierra y el cable que nos conecta a la terminal 4. Cuando oprimimos el switch, lo que ocurre es que la terminal 4 se conecta a 5 volts y cuando lo liberamos, la conexión a 5 volts desaparece y queda conectado a tierra a través de la resistencia de 10 kiloohms. Para poder visualizar el estado del switch, hemos conectado un LED a la terminal 2 de Arduino que se conecta a través de una resistencia limitadora de corriente al LED y se cierra el circuito a tierra. Podemos ver el funcionamiento ya en físico en el circuito de la siguiente forma. Oprimimos el botón, se enciende el LED, liberamos el botón, se apaga el LED. Entonces podemos ver que efectivamente estamos tomando la entrada digital del switch y después lo enviamos al LED. En el video anterior sobre entradas digitales habíamos hecho un sketch en el que cambiábamos el estado del LED cada vez que se oprimía el botón. Veamos cómo era ese código. Aquí tenemos el código que habíamos escrito. Recordemos cómo era. Necesitamos un par de variables, una para leer el estado del switch, otra para el estado del LED. Y entonces lo que hacíamos era configurar las dos terminales, la 4 como entrada, la 2 como salida, y leíamos cuál era el estado del switch. Si el estado del switch era 1, es decir, estaba oprimido, lo que hacíamos era cambiar el estado del switch, digo del LED. Entonces, en esta línea, estado lo asignábamos al estado complementario y después enviábamos ese estado hacia el LED. Esperábamos a soltar el switch, esperábamos 10 milisegundos, estamos leyendo constantemente la entrada 4 y mientras esté oprimida, esta estructura while se va a repetir. Cuando nosotros soltemos el botón, esto va a ser 0, la condición ya no se cumple y regresamos a ver si se oprimió el switch. Vemos cuál es el resultado. Vamos a enviarlo al Arduino. Es un error. Me falta cerrar la llave. Y ahí está. Si ahora oprimimos el botón, se enciende el LED, lo volvemos a oprimir, se apaga, se enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Ya tenemos la función que nosotros queríamos de cambiar el estado del LED para poder pasar a lo siguiente, que sería no cambiar el estado del LED. Lo que vamos a hacer es
ya no vamos a realizar esta función, sino vamos a realizar otra función. ¿Cuál es esa función? Tomar el tiempo en el que se oprime el botón, ver el tiempo anterior, hacer una diferencia, ver cómo con eso veríamos el intervalo de tiempo. Y para eso voy a abrir otro sketch que ya tengo que realizar esa función. Antes de pasar a eso, vamos a reescribir lo que teníamos aquí del estado del LED. Lo vamos a reescribir utilizando una función. Esto nos va a ser útil porque vamos a poder tener la misma función adaptada a las necesidades de cada sketch en particular. Entonces vamos a ver esto. Aquí tenemos lo mismo, nada más que veamos cómo en la función loop tenemos el llamado a una función que se llama evento. Aquí está la definición de la función evento. ¿Qué es lo que hace la función? Ve cuál es el estado de la entrada 4. Si se ha oprimido el botón, entonces cambia el estado al estado complementario, lo escribe y se espera a que lo soltemos. Aquí es donde eliminamos los rebotes. Esperamos a soltar el botón y vamos a ver si el funcionamiento es igual con una función que como lo teníamos hace un momento. Vemos que se enciende cuando apretamos, se apaga cuando soltamos. Ya está. Ahora lo que haremos será modificar la función evento para tomar el tiempo. Lo tenemos en este sketch. Bueno, este sketch va a utilizar 5 variables, una para el switch, otra para el estado del LED, otra para tomar el tiempo, otra para anotar el tiempo anterior y poder hacer la diferencia de tiempos y hacer el cronómetro, y una variable que se llama tiempo, que nos va a almacenar la diferencia y nos va a permitir presentar el tiempo no en milisegundos, sino en segundos. Ahora, ¿cómo funciona este sketch? Bueno, primero que nada, tenemos como entrada la terminal 4, como salida la terminal 2. Un poco más adelante indicaré qué significa serial begin y cómo vamos a hacer el mostrar los tiempos. Necesitamos verlos en algún lado, lo voy a indicar un poco más adelante. Y la idea es la siguiente. Podemos utilizar una función de Arduino que se llama milis, que nos regresa el tiempo transcurrido desde que inició a funcionar Arduino en milisegundos. Entonces, esta primera instrucción que dice botón igual a milis, nos asigna el valor del tiempo en milisegundos transcurrido desde que inició el programa, lo asigna a la variable botón. Después, tiempo va a ser el tiempo transcurrido entre que oprimimos el botón. Recuerden que entramos a esta parte del código cuando se ha oprimido el botón. Y entonces el tiempo transcurrido va a ser el botón, el tiempo de botón menos botón anterior. Botón anterior va a ser el tiempo de la última vez anterior a esta que se oprimió el botón. Entonces tiempo almacena la diferencia. Después tiempo lo dividimos entre 1000 para poder ver nosotros el tiempo no en milisegundos, sino en segundos. Ahora, cabe aclarar que esta función milis nos va a regresar el tiempo transcurrido en milisegundos y es una función que nos regresa
un valor del tipo unsigned long, o sea, entero largo, sin signo, que nos permite almacenar números desde 0 hasta 2 elevado a la 32 menos 1. Eso corresponde a un valor de 4,294,967,295 milisegundos. Si dividimos ese número entre 86,400, que es el número de segundos en un día, perdón, entre 86,400 millones, que es el número de milisegundos en un día, nos da 49,7 días. O sea, no va a ocurrir que, aunque vayamos contando muy rápido los milisegundos, se nos acabe el valor del número más grande que podamos representar ahí. Eso correspondería hasta los 49 días. Entonces no tenemos por qué preocuparnos de que el número no sea, el número que podamos representar no sea suficientemente grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Leemos el tiempo en milisegundos, calculamos la diferencia de tiempo, lo dividimos entre 1000 y eso nos da el tiempo transcurrido entre una vez que se oprime el botón y la siguiente vez. Ahora, ¿cómo vamos a poder visualizarlo? Para poderlo visualizar, vamos a utilizar un objeto que se llama el objeto serial, que nos permite comunicar la computadora y el Arduino. En este caso, no vamos a ver todas las funciones y los atributos que tiene el objeto serial, sino vamos a hacerlo muy sencillo, porque pensamos dedicar un video solamente al uso del objeto serial. Entonces vamos a utilizar solo dos funciones, la función begin, que nos inicializa el objeto serial, y tenemos que poner un parámetro que es 9600. Esto tiene que ver la velocidad con la que se comunican Arduino y la computadora, y esos detalles los veremos en el video que se encarga del objeto serial. Por lo pronto lo tomaremos como simplemente un parámetro por default, 9600, entonces inicializamos a 9600 y después vamos a enviar a la computadora el valor del tiempo transcurrido anterior. ¿Cómo lo hacemos? Con la función println. ¿Qué es lo que va a imprimir? Botón anterior. Después vamos a enviar el tiempo, que es un número de punto flotante, o sea, nos va a servir para representar números con decimales, y le vamos a indicar que muestre 3 decimales. Después vamos a poner una línea en blanco para poder separar las lecturas y ver lo que corresponde a un tiempo y a otro. Una vez que hayamos realizado todo esto, anotamos cuál es el nuevo tiempo anterior, que va a ser el tiempo que acabamos de medir en milisegundos. ¿Esto para qué nos va a servir? Para determinar adecuadamente las diferencias de tiempos. Esperamos a que soltemos el botón. ¿Cómo le hacemos? Con While Digital Read 4. Y vamos a ver entonces cómo funciona. Para poder observar nosotros los tiempos, a dónde vamos a imprimir esto que estamos enviando desde Arduino, vamos a utilizar una herramienta que tiene Arduino, que es un monitor serie. Lo encontramos aquí en el menú de herramientas, donde dice monitor serial. Vamos a enviar el programa Arduino. Ya ha sido enviado. Y entonces vamos a abrir ahora el monitor serial. Podemos hacerlo desde el menú, aquí el monitor serial, y aquí nos muestra un atajo con las teclas control mayúsculas M. Con esta combinación de teclas podemos abrirlo más rápido que con el menú. Vamos a abrirlo aquí desde el menú y vamos a ver ahora qué es lo que apareció. Lo que nos aparece es esta ventana en la que vamos a recibir los datos que envía Arduino. Antes de eso, voy a realizar las conexiones físicas para poder recibir esos datos.
Ahora, ¿cómo van a ser esas conexiones físicas? Podemos verlo en el siguiente diagrama. Vamos a... Perdón, este no es el diagrama. Son estas que están aquí, que son las mismas que teníamos antes. Ahora no va a ser tan importante el estado del LED. No vamos a observar el cronometraje de los eventos con el switch a través de un LED, sino en el monitor serial, pero vamos a utilizar las mismas conexiones que teníamos antes. Veamos entonces ahora ya cuál es el efecto de, o cómo vamos a cronometrar viendo el monitor serial otra vez. Aquí está el monitor serial. Voy a oprimir el botón y tengo un par de números. 0 fue el tiempo anterior, el tiempo inicial de botón anterior, que fue el momento en el que se inicia el programa de Arduino, y después nos aparece un número que es 106.498. Ese es el tiempo transcurrido desde que inició el programa de Arduino hasta que oprimimos el botón. Lo vuelvo a oprimir y me aparece 106.498, que es el tiempo anterior, y ahora 26.249 segundos. Lo vuelvo a oprimir, 11.8 segundos, 3.7 segundos, 1.223, y así cada vez que lo oprimo, puedo ver yo el tiempo transcurrido entre que oprimí el botón y lo volví a oprimir. Pues aquí ya tenemos el tiempo cronometrado de las veces que oprimimos un switch. Entonces, como se ve, podemos nosotros fácilmente cronometrar eventos que se generen en una entrada digital. Hasta ahora hemos generado esos eventos a la hora que oprimimos un switch. Vamos a entrar digitalmente al Arduino, no a través de un switch, sino a través de un sensor óptico reflectivo que nos va a servir para cronometrar eventos que se detecten por luz. Veamos cómo funciona el sensor y cómo son sus conexiones. Aquí tenemos el diagrama de conexiones del sensor. Podemos ver en esta parte el sensor optorreflectivo, que consiste de lo siguiente. Un emisor de luz infrarroja, que es este LED, que está del lado izquierdo, y un receptor de luz infrarroja, que es un fototransistor que está del lado derecho. Normalmente tienen un filtro infrarrojo para evitar que la luz ambiental pueda influir en la detección de la luz reflejada que se quiere. Se emite luz por el LED infrarrojo y se recibe en el fototransistor. Ahora, ¿cómo son las conexiones de este módulo? ¿Requiere energía para funcionar? Tenemos que se conecta en esta terminal a un voltaje positivo, a 5 volts. Se conecta a tierra en la terminal central y la salida del sensor optorreflexivo lo tenemos en esta terminal. Esto lo vamos a conectar a la terminal 4 de Arduino. Lo que hemos hecho entonces es sustituir el switch por el sensor optorreflectivo. Cada vez que se detecte reflexión de luz en este sensor, se va a enviar un pulso a la terminal 4, igual que como hacíamos con el switch. Vamos a ver físicamente cómo funciona. En la pantalla se ve el sensor optorreflectivo, se ve el Arduino, ya están hechas las conexiones como habíamos indicado, y vamos ahora a cargar en Arduino el programa que leía simplemente, que copiaba simplemente el estado del switch, lo copiaba en el LED. Ahora, en lugar del switch, está conectado el sensor optorreflexivo y vamos a ver cómo es que funciona.
Aquí tenemos el código para Arduino para que copie el estado de la entrada digital en el LED. Vamos a ver cuál es el resultado con la conexión que hemos hecho. Podemos observar que cuando yo acerco el dedo cerca del sensor autorreflexivo, se enciende un LED en el módulo del sensor. Vamos a ver cómo nos queda la conexión con el Arduino y voy a enviar al Arduino el código que nos copia el estado del LED. Ya está. Ahora, el LED se encuentra encendido. Cuando paso el dedo, se apaga. Se enciende el LED en el módulo, se apaga en el Arduino. Y vemos que está invertido. Entonces, este módulo tiene lo que se llama lógica invertida. Está activo, es decir, hay reflexión. Y la señal que envía es un 0, un estado bajo. Cuando acercamos el dedo ya hay reflexión, entonces se envía un estado bajo, y cuando no hay reflexión, se envía un estado alto. Esto tenemos que tomarlo en cuenta para modificar el código que hemos escrito para cronometrar en el Arduino el tiempo que transcurre entre dos eventos de la señal digital. Voy a cambiar el código por el que ya teníamos para cronometrar el tiempo transcurrido entre pulsaciones consecutivas del LED. Y es esto que teníamos aquí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que modificar? Bueno, como es lógica invertida, aquí tengo que poner este operador de inversión. Entonces, lee el estado de la entrada 4. Si está invertido, aquí lo estamos enderezando. Y aquí también va a ser necesario invertirlo para que funcione igual que como estaba funcionando antes. Lo voy a enviar al Arduino. Y ya está. Vamos a ver ahora el monitor serie. Y ahí tenemos el monitor serie. Paso el dedo frente al sensor y entonces cronometra el tiempo que ha transcurrido entre que lo pasé y lo volví a pasar. Entonces ahí vemos en segundos y segundos cómo es ese tiempo. Para finalizar el video, ahora lo que vamos a cronometrar es algo que ocurre mucho más rápido. Voy a regresar al programa que teníamos antes en Arduino para copiar el estado del LED para que veamos qué es lo que funciona, cómo funciona. Entonces, ese es el programa que teníamos. Aquí lo voy a invertir. Y lo que voy a colocar ahora frente al Arduino es un spinner. Aquí está. Voy a enviar este programa al Arduino. Ahí está. Y entonces lo que vemos es que el LED se enciende cada vez que pasa un lóbulo del spinner frente a él. Podemos hacer que pase muy rápidamente y vemos como el LED parpadea con mucha velocidad. Está funcionando bien. Entonces ahora detectamos una variable física que no es
la pulsación de un switch, sino que gracias al sensor optorreflectivo podemos generar una variable que tiene que ver con el paso frente al sensor de los lóbulos del spinner. Lo que vamos a hacer a continuación es cronometrar el tiempo que tarda en pasar un lóbulo y otro. Vamos a modificar ahora aquí el programa. Creo que no hay que modificarle nada. Lo tenemos aquí. Ya habíamos invertido el estado de la entrada digital para adaptarnos a la lógica negativa del módulo autorreflectivo. Y vamos entonces a enviar esto a Arduino y a cronometrar el tiempo que se tarda en pasar un lóbulo y otro. Vamos a ver el monitor serie. Y veamos los datos que nos va a arrojar. Ahí está girando. Y vemos que el tiempo que está tardando entre un lóbulo y otro es del orden de 50 milisegundos. Y cómo este tiempo va creciendo conforme el spinner se va frenando. El tiempo se hace cada vez más grande. Vamos a esperar que se detenga. Y con eso terminamos nuestro video.